Continuamos con ejercicios para espalda y esta vez uno de los preferidos de la mayoría, dominadas en barra. ¿Bien? Indudablemente otro que clasifica dentro de los básicos, no por lo fácil que es, todo lo contrario, sino porque representa un elemento básico en la construcción de rutinas, fundamentalmente cuando toca el día de espalda. Adicional, algunos elementos que está bueno empezar a mencionar desde el momento. Estos ejercicios básicos tienen las características de ser multiarticulares, así que como Víctor va a mostrar a continuación, hay una participación del codo en acción flexora, como también la participación del hombro en dos tipos de funciones diferentes. Una de ellas tiene que ver con una toma abierta, que vamos a mencionar a continuación, donde el plano predominante es el plano frontal o coronal, donde nos cambia completamente el tipo de fibras del dorsal ancho que vamos a empezar a ver. Y otra de las manifestaciones tiene que ver con el plano sagital, cuando las tomas se van haciendo cerradas. Hay una enorme cantidad de metodología, no metodología, sino mitología de gimnasios relacionado a cuál es la decisión de si lo tomo abierto, si lo tomo cerrado, si lo tomo palmar, si lo tomo dorsal. Entonces me gustaría empezar por ahí. Tema número 1, hablemos todos el mismo idioma. Veíamos en cápsulas anteriores que teníamos 3 tipos al menos de posición. En este momento le voy a pedir a mi amigo Víctor que coloque cúbito y radio en forma paralela. Esto que él está haciendo se define como una supinación. ¿Bien? Cuando Víctor se encuentra en esta posición y yo le pido que tome la barra y flexione, realiza un ejercicio que también para el codo representa acción muscular. En esta posición es el bíceps braquial. Recordemos, bíceps tiene doble cabeza. Ambas insertan directamente sobre la escápula, una en la parte superior de la cavidad glenoidea y otra directamente, que es la cabeza larga, directamente al coracoides, que se encuentra ubicado cercano a esta posición, pero de ahí se van directamente hacia el radio. Por lo tanto, el bíceps braquial es sujeto de modificar su actividad dependiendo de la posición relativa del antebrazo con relación a otras posiciones. Así que repetimos una vez más, cuando veamos a Víctor colgado de la barra o en un futuro haciendo bíceps en posición de supinación, el énfasis en la flexión del codo se lo está llevando el bíceps braquial. ¿Qué pasa si ahora a Víctor le pedimos que haga un ejercicio donde su posición se encuentre en la mitad del camino de tener cúbito y radio paralelos al cúbito y radio parcialmente cruzados? A esto se lo llama posición neutra. ¿Y qué es lo que vemos en la posición neutra? Que otro grupo muscular, llamado braquioradial, se encuentra ubicado perfectamente en el plano de movimiento. El braquioradial, si nosotros recordamos, tiene que ver con el cóndilo lateral del húmero y de ahí se dirige directamente hacia abajo, hacia la apófisis estiloides del radio. Por lo tanto, lo que estoy marcando ahora es básicamente lo que sucede. Si le pido a Víctor que flexione el codo, el braquioradial en este contexto es el que está mejor ubicado en el plano de la resistencia, por lo tanto tiene mayor énfasis y le quitó un poco de énfasis al bíceps braquial. ¿Qué pasa si ahora le pedimos a Víctor que haga una posición llamada de pronación? En la posición de pronación, como se pudieron dar cuenta, sucedieron dos cosas. Cúbito y radio ahora se encuentran en una posición completamente cruzado. Y adicional, si se dieron cuenta cuando Víctor lo hizo, el húmero tendió a rotar en posición interna, lo cual veremos más adelante que eso a veces es importante. Si le pedimos a Víctor que flexione, lo que vemos es que el bíceps braquial ya no se encuentra ubicado en el plano del movimiento como músculo preponderante, tampoco el braquioradial, sino que ahora tenemos un grupo muscular que es más profundo del bíceps braquial, llamado braquial anterior, que es quien tiene mayor énfasis cuando Víctor se enfrenta a una flexión de codo en esta posición. Estos mismos cambios son los mismos cambios que luego nosotros tenemos que tomar una decisión arriba. Sin embargo, la buena noticia es que nada de lo que Víctor haga aquí modifica la acción sobre las fibras del dorsal ancho, debido a que el bíceps no guarda ninguna relación con relación a la extensión del hombro, lo cual el dorsal ancho sí tiene injerencia en esas acciones, no solamente en fundamentalmente la aducción horizontal, sino como también la aducción en el plano frontal, como la abducción en el plano transverso. Así que como no participan, nada de lo que hagas acá cambia, pero mucho de lo que hagas acá puede generar fatiga y por ser un ejercicio de características fundamentalmente compuestas, es decir, es multiarticular,
Hay veces que el dorsal ancho de Víctor puede seguir produciendo fuerza y la limitante no es la capacidad de producir tensión, es la fatiga de estos grupos. Así que ya sea que lo hagamos en forma neutra o que lo hagamos en forma prona, todo eso conspira a favor de darle más libertad al codo de seguirse flexionando para que el dorsal ancho siga haciendo su trabajo. ¿Bien? Otro de los elementos que por lo general en biomecánica entran en juego es qué tan amplio va a ser la toma de Víctor. ¿Va a ser una toma relativamente cerrada y en este caso prona, o más abierta o extremadamente abierta? Y eso me encantaría enseñárselos, pero ya con Víctor en posición. Arriba, Víctor, por favor. Observen esto. Víctor va a hacer la toma más abierta que se le permite y quiero que prestes atención en lo siguiente. Concéntrate entre el olecranon de Víctor y la parte más lateral del torso de Víctor. Adelante, Víctor, a suspensión. Y ahora sí, directamente arriba. Y una vez que llegues arriba, ahora te vas a congelar por breves segundos. Muy breve. Observen esta distancia. ¿Lo tienen? Bien. Adelante, 2 o 3 repeticiones más. Tenemos una fase concéntrica, una fase excéntrica. Recuerden, y Víctor lo maneja a la perfección, que los tempos son importantes. Regálame 2 o 3 repeticiones más. Siempre vamos a tratar de utilizar una fase concéntrica de 2 tempos y una fase excéntrica de por lo menos unos 4 tempos para romper la mayor cantidad de fibras musculares más justo acá, en la excéntrica. Bien. Descansamos un poquito. Víctor, simulá que tenés la barra agarrada lo más abierto. Ahí está. Y ahora baja el codo sin la barra. Bájalo solo, soltate de la barra. ¿Y se acuerdan a dónde habíamos llegado? Habíamos llegado hasta acá. ¿Eso qué significa? Que esta distancia yo necesito que todavía sea aún más corta. Y la pregunta es ¿por qué? Porque las fibras del dorsal ancho, que en este caso, por tratarse de un plano frontal o coronal, las que más están trabajando son las inferiores, todavía tienen más oportunidad de poder seguir haciendo acortamiento si el codo se acerca aún más al torso. Sin embargo, si bajo la creencia de que al tener una toma abierta mi espalda se va a abrir como si fuera un embudo, cometo un error biomecánico importante y es que restrinjo la capacidad de las fibras inferiores del dorsal ancho, las fibras que terminan esta forma armónica de espalda en X, que en culturismo es sumamente codiciada y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y para eso tenemos que hacer un pensamiento diferente. Entonces voy a invitarle a Víctor que en lugar de agarrarse en la forma más externa, ¿no?, me muestre una forma mucho más cercana. Eso. Y vamos a pedirle a Víctor que una vez que llegue arriba se congele para constatar si logramos, gracias a esta nueva toma, un acortamiento desde el codo hasta el torso, como una referencia de que el húmero, al acercarse más, hizo que el dorsal trabajara más. Adelante, Víctor. Veamos ahora qué pasa. Arriba, 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 a tope. Eso. ¿Y qué es lo que vemos? Que este ángulo o esta distancia se hizo más corta. Adelante, Víctor, de vuelta. Fase excéntrica, fase concéntrica. Vemos claramente una distancia más corta. Eso, muy bien. Perfecto. Vamos a inhalar cuando estoy abajo. Exhalo al terminar el ejercicio arriba. Y bajamos nuevamente. ¿Podemos descansar, Víctor? ¿Qué elementos entonces estuvimos viendo? Que no es tan relevante la posición de los brazos en la barra como para saber si voy a tener una espalda mucho más amplia. Eso se va a ganar con lo que le llamamos las alas, justo aprovechando que Víctor se encuentra así. Expandí un poquito más eso. Esto que ustedes están viendo acá se les suelen llamar las alas del dorsal ancho. Y eso justamente tiene más que ver con las fibras superiores del dorsal. Las fibras inferiores, si gustas voltear, ahora sí, la expansión nuevamente. Estas, que eran las alas, se compaginan en una espalda armónica para tener una posición atlética o una posición de X, con una buena conformación de fibras inferiores. Y esas son justamente las que vamos a lograr en las dominadas, siempre y cuando el rango de movimiento permite acercar al máximo el húmero hacia la posición del torso, permitiendo justamente a estas fibras tener el máximo nivel de acortamiento, máximo nivel de ruptura durante la sesión de entrenamiento, máximo nivel de síntesis en el descanso y por ende un resultado final, máximo nivel de hipertrofia, que es lo que busca indudablemente el competidor y la competidora en bodybuilder. ¿Qué otro elemento nos falta destacar con relación a
la dominada. La otra opción que tenemos acá con la toma, vamos a llamarle cerrada. Víctor, adelante. ¿Qué pasa cuando Víctor abandona el plano frontal, abandona la toma prona y se dirige específicamente hacia un plano sagital? Adelante. Con una toma neutra. Bueno, ya hablamos para el codo que las tomas neutras favorecen mucho más en cuanto a la flexión del codo, al grupo muscular braquiorradial, así que si Víctor ya se nos estaba fatigando en el anterior, con el braquial anterior, esto le da un descanso y nos permite seguir estimulando más las fibras. Pero observen algo interesante. Víctor abandonó el plano frontal y se concentra más en el plano sagital. Y observe lo que empiezan a hacer las escápulas. Cuando Víctor va hacia abajo, una más por favor, las escápulas abducen, se separan. Cuando Víctor va hacia arriba, las escápulas aducen. Y eso, gracias Víctor, nos muestra, que si querés quedarte por ahí, que cuando Víctor abandona el plano frontal o coronal y se dirige directamente hacia el plano sagital, pasa el énfasis de las fibras inferiores a un poco más énfasis de las fibras superiores. Por lo tanto, lo que podemos ver de este ejercicio es que podemos sacarle doble provecho. En la misma barra o en la misma máquina, en este caso es una máquina de entrenamiento asistido, podemos trabajar fibras inferiores cuando Víctor se va en la toma abierta, llamémosle así. Ahora, ¿qué tan abierta? Ya vimos que no es lo más abierto que se pueda. Es abierto en un ángulo tal que permita este máximo acercamiento. Y cuando Víctor se va a frontal, a la toma cerrada, el plano es el sagital, permitiendo entonces que una modificación de participación a nivel de la musculatura del codo y una modificación de la participación de las fibras hacia un componente un poco más superior que lo que estábamos haciendo en la vez anterior. Víctor es un excelente representante de lo que conocemos como una ejecución estricta. Y cuando vemos estricta es que no vemos a Víctor balancear sus piernas, no vemos a Víctor bajar, rebotar y volver a subir. Por lo tanto, es sumamente importante entender que en construcción muscular lo importante no es ser eficiente en términos de movernos con agilidad. Eso lo dejamos para la gimnasia olímpica, el crossfit, etc. En construcción muscular queremos trabajar. Queremos hacer realmente la tarea. Y la tarea, como bien lo mostró Víctor, tiene que ver con tempos lentos, por eso exhortábamos recién 4 tempos, por ejemplo, para poder hacer la fase excéntrica, 2 tempos para poder hacer la fase concéntrica, y podemos inclusive, como Víctor lo hizo en algunos momentos, llego a subir, puedo contar 1, 2, 3 segundos en la fase de isometría, generando adicional más fatiga muscular con opción a más ruptura fibrilar para luego volver a las excéntricas. Vamos a hablar de estos regímenes y cómo modificarlos más adelante en algunos otros ejercicios. Pero creemos que tenemos información suficiente para haber roto algunos paradigmas o algunas mitologías de gimnasio y haber acercado un poco de luz biomecánica al respecto de cómo hacerlo. El último comentario que vamos a hacer es nuestra negativa de trabajar específicamente sobre las posiciones supinadas. Y vamos a mostrar por qué. Víctor nos va a mostrar el test que él mismo va a hacer sobre posición supinada. Coloca las manos mirando hacia el frente, que en este caso es una forma fácil de decir supino. E imagínate que vos tenés una barra que va aquí y una barra allá. Ahora lo que vas a hacer, Víctor, es extender los codos tanto como puedas y llevar tus brazos, igual que lo están haciendo los chicos en el curso, hacia la flexión y ahora mirá hacia arriba. Y confirmame si tus manos mantuvieron la supinación o ya están en neutro. Están en neutro. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay poder humano que te permita llegar a 180 grados de flexión y mantener la supinación. Entonces observen qué es lo que sucede cuando yo le pido a Víctor que intente hacer eso. Vamos a hacerlo lento para no lastimarte. ¿Listo? Arriba. Observen esto. ¿Se acuerdan que recién Víctor estaba en prono? Bien, ahora está en supino. Punto número 1, la posición supina hace que automáticamente abandone el plano frontal y se va al plano sagital, lo cual no quiere decir que esté mal. Lo que está mal es esto. Adelante, Víctor, lo vamos a hacer poco para no lesionar a nuestro atleta. Arriba, acá no tenemos ningún inconveniente. Es más, hay una gran capacidad para producir fuerza porque el bíceps braquial ahora es el papá de la flexión del codo. Pero ¿cuál es el problema? Y se lo pueden preguntar a Víctor. El problema empieza cuando empieza la fase excéntrica y ahí, exactamente ahí, usted y yo vamos a sentir una tensión excesiva
en la musculatura y en los ligamentos que controlan la estabilidad de la muñeca. Y esto básicamente en un atleta donde está sometido a cargas maximales y submaximales gran parte del día, gran parte de la semana, inflamar esto, créanme que es una muy mala decisión. Conclusión, salvo que usted tenga un rango de movimiento que sea casi extraterrestre y cuando llegue a los 180 grados de flexión no sienta ningún tipo de tensión, adelante, no digo que no lo vaya a hacer, pero en 20 años de carrera que tengo enseñando biomecánica no he visto ningún individuo que logre mantener la supinación mientras tiene 180 grados de flexión y más cuando estamos enfrentando nuestro propio peso corporal o a veces pesos adicionales que solemos utilizar. Así que ya tenemos mucha información con relación a cómo hacer y cómo no hacer decisiones acertadas hacia la dominada. Y si les parece bien, seguimos aprovechando a Víctor con más ejercicios de espalda.